¿Qué hace? Hola, hola. Hoy en La Mueca Más Curva tengo el placer de poder charlar con Cristian Argüello Gómez, coach, abogado, autor del libro La muerte no existe. Cristian tiene una mirada muy potente sobre la vida, la muerte y todo lo que nos atraviesa en el medio. Y hoy vamos a cruzar algunas ideas que espero te dejen pensando y, por supuesto, sintiendo. Bienvenido, Cristian. Buen día, buenas tardes, el momento que sea. Con Cristian tenemos 2 horitas de diferencia, pero siguen siendo buenos días. Vanessa, un gran Hola, abrazo. Muchísimas gracias. Muy honrado por la invitación. Gracias por permitirme saludar a toda su comunidad. gracias a vos, inmensas. Como chismecito le cuento a la gente que, Cristian, te conocí en un congreso hermoso internacional que hubo sobre ufología en la ciudad de Rosario, y ahí me impactaste con tu discurso y me impactó y me atravesó tu tema y la manera que trajiste, así que me quedaste ahí resonando y siempre deseé y desde ahí te contacté para tenerte presente cuando eligiera preguntar sobre una temática como esta. Y les cuento y te cuento que el tema de esta semana en La Mueca Más Curva tiene que ver con la pregunta: ¿qué 3 cosas harías si supieras que mañana se termina todo? Haciendo alusión a que no estarías más en presencia física. Así que con eso te hago la introducción para que sepas que ya la gente empezó a responder y bueno, la idea de esta entrevista es poder dejarles un poco de información y de tu conocimiento y experiencia al respecto. Así que adelante y te voy a hacer algunas preguntas. ¿Por qué crees, Cristian, que cuando hablamos de muerte muchas veces lo hacemos desde los extremos? O con un humor liviano o con una solemnidad pesada. ¿Por qué nos cuesta encontrar ese punto intermedio? Por ignorancia, Vanessa, y tengo que ser directo con mis respuestas por el tiempo que tenemos, por ignorancia. Tenemos una profunda ignorancia en relación a la muerte. Nosotros tenemos una cultura de miedo hacia la muerte. Todo el tiempo la amenaza es si usted se va a morir y no sé cuándo y lo que usted está haciendo le va a costar. O sea, hay un miedo que se ha venido difundiendo a lo largo de la historia de la humanidad por desconocimiento de saber que la muerte no existe, la muerte no es real. Hay una frase muy linda que dicen los maestros que un día, dicen ellos, un día lloraremos por los que nacen y nos alegraremos por los que parten. Ese día que lleguemos allá, que la humanidad va a llegar a esa instancia donde va a reconocer que la muerte no es real, que simplemente es una trascendencia, miraremos la muerte como un descanso, como una parada en el camino. Porque lo que nosotros somos, Vanessa, es un alma que va en un recorrido permanente, un recorrido de evolución constante, que hemos vivido muchas encarnaciones para poder tener experiencias humanas, porque aquí en esta escuela de la vida es donde se aprende. Entonces, los extremos, ¿qué son? Muchas veces el extremo de la alegría puede ser producto del nerviosismo o la frustración o un duelo aplazado, porque hay personas que aplazan el duelo. Yo conozco muchas personas que han vivido la pérdida de un ser querido y 5 años después entran en crisis, porque en el momento en que están viviendo la experiencia no la logran asimilar, la resistencia a aceptar la realidad es total, entonces aparece esa negación que no le permite a uno entender, no que la muerte haya llegado porque no es así, sino que la trascendencia ha- se ha acercado a la vida de un ser que nosotros amamos. No nos hemos identificado realmente en la esencia. La esencia es que nosotros somos alma, el alma jamás muere. Y no lo digo desde la filosofía o motivación o palabras bonitas para alentar a las personas, no, yo hablo siempre desde la evidencia. Soy un hombre de fe, pero la evidencia es contundente. Cuando nosotros vemos y palpamos y sabemos, porque testimonios hay demasiados en el mundo, sabemos que la muerte no existe, podemos empezar a mirarla como un descanso en el camino, como un momento especial de la vida. Se lo resumo en una frase, Vanessa, como el postre después de una linda cena. Lo que sucede es que nosotros no sabemos cenar, para colocarlo en un paralelo, no sabemos vivir. Entonces, como no sabemos vivir, tampoco sabemos morir. Esto es todo un proceso de aprendizaje que poco a poco vamos incorporando hasta llegar un día a vivir un duelo, pero también comprendiendo que la muerte simplemente es un paso a una nueva dimensión en el cual seguimos vivos y además estamos mejor que aquí. Ahí está. Ahora realmente, más allá de que yo tenga pensada preguntas, quiero tomarme de lo que dijiste porque me parece demasiado importante. Esta dualidad de aprender a vivir para aprender a morir. La pregunta que me viene a decirte es cómo podríamos empezar a elegir vivir
para acercarnos más a este equilibrio que plantea la vida? Muy buena pregunta, Vanessa. Es simplemente lo siguiente. Nosotros vivimos permanentemente en estado de sufrimiento. El ser humano sufre por absolutamente todo, porque una persona llegó tarde, porque no hizo lo que quiso, porque la pareja no hace lo que la persona quiere. Tenemos un ego sin entrenamiento, un ego que no nos permite a nosotros ver una realidad. La gran tarea por la cual nosotros tenemos que reencarnar tantas veces simplemente es con dos propósitos fundamentales. El primero es aprender a ser feliz. Y aprender a ser feliz significa cero sufrimiento. Escúcheme en eso con su comunidad, mi querida Vanessa. Cero sufrimiento. Y el segundo es practicar el amor incondicional. Entonces, cuando yo he practicado el amor incondicional, no necesito cambiar a nadie. Por lo tanto, no necesito sufrir. Todos sabemos, y yo creo que eso es humano, que todo el mundo sabe cómo educar al hijo del vecino, pero el suyo no. Entonces estamos sufriendo permanentemente por todo lo que estamos observando y le decimos a la vecina cómo tendría que educar a su hijo y estoy en estado de sufrimiento porque no respeto los procesos de cada uno. Cuando vamos entendiendo que somos alma, aquí viene un punto fundamental. Cuando vamos entendiendo que somos alma, tenemos que aprender a vivir como alma en este plano que no es el propio, que no es el de nosotros. Este plano humano es donde las leyes humanas rigen la vida y el comportamiento de todos nosotros. Ejemplo, los códigos civiles, códigos penales, códigos aduaneros, todo el tema el tema que rige la vida nuestra. Pero cuando vamos reconociendo que somos alma, tenemos que empezar a entender que yo estoy viviendo en un lugar en el cual yo estoy de visita, pero que debo regirme por las leyes del universo. ¿Cuáles son las leyes del universo? Esto es un tema amplísimo, pero las leyes del universo lo que nos enseñan a nosotros es a llegar a la comprensión, Vanessa, de saber que todo está bien aunque todo se vea mal, que todo es perfecto, que no hay nada que cambiar. Y cuando yo digo esto, inmediatamente seguramente abrirán los ojos más de una persona Sí, de la qué difícil, comunidad. Cristian. ¿Cómo va a decir que está bien la guerra? Claro que sí. No estoy diciendo que esté a favor de la guerra. Estoy diciendo que no aceptarla me lleva a mí a un estado de sufrimiento y ese estado de sufrimiento no cambia la realidad. ¿Me hago entender? O sea, yo puedo llegar Sí, y sufrir perfecto. aquí y decir, pero no puede ser. La pregunta es, ¿ese sufrimiento cambia la realidad de lo que está aconteciendo? No. Ok, si se permite, porque el universo así lo decidió, es porque es un proceso que la humanidad tiene que vivir, porque al final siempre todo lo que acontece siempre será para mejor. Pero atravesar el camino en un estado de aceptación, de respeto, es el proceso que nosotros tenemos que incorporar. Nosotros sufrimos porque queremos cambiar la realidad. Prendemos un televisor o encendemos un televisor y vemos las noticias de su país o del mío y la gente mira las noticias y entra en estado de convulsión. Y entonces ataca al gobierno y ataca a los políticos. Pregunta, ¿va a cambiar la realidad de lo que está aconteciendo? No, pero sí estoy en estado de sufrimiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es aprender a vivir? Aprender a aceptar. No estoy diciendo apoyar, no estoy diciendo alabar, no estoy diciendo aplaudir. Estoy diciendo reconocer que hay sufrimiento inútil, que la inmensa mayoría del sufrimiento es inútil. Por más de que yo sufra, hay realidades que no van a cambiar. Ejemplo, si ahorita salgo en mi automóvil y lo choco contra un poste, ¿no? Y el carro queda destruido y no tengo seguro y era lo único que yo tenía, Cancelado, sí, cancelado es un ejemplo, ¿no? Simplemente es un ejemplo, Vanessa. Yo puedo sufrir todo el año, pero el auto no se va a arreglar, no se va a perfecto. arreglar. Entonces es un sufrimiento inútil, que no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Hay sufrimiento útil, que es lo que nosotros llamamos las noches oscuras del alma o las noches oscuras del ego, que a mí me gusta más. Es cuando sentimos la impotencia o la incapacidad de pretender o de haber intentado haber cambiado algo y no lo logré, como la muerte de un ser amado. Entonces entro en esos estados profundos de reflexión, que ese sufrimiento, a pesar de que también con el paso del tiempo y el nivel de sabiduría que vamos adquiriendo, se va aboliendo, se va eliminando también. Porque ya cuando yo entiendo que la muerte no existe, pues el sufrimiento es menor, el dolor siempre estará, pero ya el sufrimiento, que es la repetición del dolor de manera constante, ya no nos va a acompañar. Entonces, aprender a vivir implica aceptar que todo lo que está aconteciendo tiene un propósito de amor. Eso se llama confianza en Dios, eso se llama fluir, eso se llama aceptación. Cuando yo estoy viviendo así, llega el momento de la trascendencia, que es una buena muerte, y no tengo que estar llamando al ser amado para decirle perdóneme por todo lo que le dije, a un amigo perdóneme por todo lo que le hice. No,
porque ya viví una vida en aceptación, en respeto y en amor y estoy listo para partir porque viví una vida en armonía y en coherencia. Ese es el propósito y ese es el llamado que todos tenemos. Perfecto. Me queda muy claro, pero como hay mucha gente que es escéptica, se me ocurren dos preguntas. Sí. La primera es para los escépticos que no creen en la existencia de el alma, el ser Sí, que habitamos con este cuerpo. Eh, ¿qué mensaje o por dónde podrían empezar para poder ver esto de un modo más científico? Esa es la claro. primera pregunta. No, esa pregunta es muy buena, Vanessa, y se la respondo. Existe demasiada información en el mundo y existe algo que nosotros llamamos fenómeno, ¿no? Eso es un fenómeno, un acontecimiento fenomenal, increíble, lo que voy a nombrar. Y ese título de fenómeno simplemente lo utilizamos porque desconocemos que es natural. Todo lo que nosotros no podemos explicarlo, lo metemos en el mundo del fenómeno, porque no podemos Sí, explicarlo. Existe un fenómeno que se llama encuentro cercano a la muerte, que es la experiencia que han vivido y que viven en Estados Unidos por año aproximadamente 4 millones de personas y hay testimonios sobre eso y hay investigación sobre eso. El encuentro cercano a la muerte, lo voy a explicar rápidamente, es eso que sucede cuando hemos perdido signos vitales. Ejemplo, estoy conversando con Vanessa en este momento, me da un infarto, yo caigo aquí fulminado sobre la silla en que estoy sentado, mi cuerpo queda completamente inerte, yo pierdo la conciencia, es decir, no puedo ver, no puedo oír, no puedo hablar porque estoy completamente inconsciente, pero lo que empieza a acontecer a partir de ese momento es increíblemente maravilloso. Y es que luego de 3 o 4 o 5 días de estar en un hospital internado, tal vez entubado o en un proceso de unidad de cuidados intensivos, yo regreso a la conciencia, empiezo a narrarle a todas las personas que estuvieron conmigo quién me alzó, quién me llevó, quién condujo el automóvil, cuál automóvil era, a qué clínica me llevaron, cuál fue el médico que me recibió. Y la primera pregunta es, si usted estaba inconsciente, ¿cómo puede saber eso? La respuesta de todas las personas, yo en el canal he tenido más de 200 testimonios sobre esto, Vanessa, y el testimonio de todos es el siguiente. Yo estaba ahí, solamente que estaba en la parte superior observando mi cuerpo, escuchando todo lo que la gente estaba hablando y observando todo lo que estaba aconteciendo. Pero yo estaba viendo y narran en detalle todo lo que estaba aconteciendo cuando su cuerpo estaba inerte. Tal vez duró 5 minutos, 10 minutos, tengo testimonios de 1 hora, 50 minutos, hora y media, de personas que estuvieron clínicamente muertos, declarados clínicamente muertos, y narran con lujo de detalles todo lo que estaba aconteciendo cuando el cirujano estaba operando, lo que hablaba con la enfermera, todo, y al momento de ratificarlo con esas personas que estaban ahí, los mismos testigos dicen, ¿y usted cómo sabe si su cuerpo estaba atendido? La respuesta es siempre la misma. Yo estaba en la parte superior, doctor, viendo todo lo que usted estaba haciendo, lo que usted estaba operando, yo no sentía ningún dolor, yo estaba en paz, en armonía, en felicidad, en un estado de gozo y de plenitud. Esos son conceptos que son constantes y unánimes en las experiencias de aquellos que han vivido encuentros cercanos a la muerte. Esa es una experiencia. Yo le podría hablar de muchas claro. formas más. Otra forma es la terapia regresiva. La terapia regresiva que hoy sigue creciendo y que va a marcar la vida de muchas personas es cuando uno va a un acompañamiento de un terapeuta entrenado que tiene todo esto muy bien desarrollado y nosotros como pacientes vamos a vidas pasadas y narramos experiencias de vidas pasadas. No el terapeuta, Vanessa, el paciente, el que acude a buscar la ayuda, empieza a narrar todo lo que ha experimentado en una vida anterior y lo empieza a ver y lo empieza a palpar. Si fuera mi caso, yo puedo decir, estoy en el año 1800, me llamo Vanessa, ya no me llamo Kristen, estoy en otro género, género femenino, y empiezo a narrar todo lo que está aconteciendo y empiezo a identificar cómo personas que están hoy a mi alrededor en ese tiempo jugaban un rol distinto. Es decir, mi papá, que en esta vida, en esta encarnación es mi padre, en esa encarnación era mi hijo. Mi hija en esa encarnación era mi abuela. Entonces empiezo, y esto no es un invento mío, sobre esto ya hay Ujú. desarrollo de investigación. España es un país que yo visito todos los años, Vanessa, porque voy como conferencista a diferentes congresos y hay asociaciones de médicos, de terapeutas, profesionales de la medicina que están cada vez más ahondando, porque aquí sucede algo curioso. Lo que no resuelve la medicina tradicional lo termina resolviendo la terapia regresiva. Ejemplo, un dolor crónico.
que usted no sabía que existía, un dolor en el hombro que tengo con él 30 años, 40 años. La medicina me toma radiografías, me hacen exámenes, no tengo absolutamente nada. Y la terapia regresiva me descubre que en esa anterior vida una flecha había atravesado mi hombro, muero desangrado y en el terapeuta que está entrenado ayuda a que esa flecha salga del hombro, reviviendo, volviendo a experimentar esa vida Ujú. anterior. Y una vez que el paciente recobra, no su conciencia, porque no la ha perdido, eso no se hace de manera inconsciente, sino que la terapia ha terminado, Vanessa, el dolor desaparece. La pregunta es, Ujú. y Es cómo como, funciona eso? claro, es como a través de ese recuerdo darle un Claro, sentido a ese dolor en el presente que opera como sanación, como si esa herida pudiera cerrarse o así encontrarle un es. nuevo sentido. Mm, Nosotros bien, tenemos un alma que tiene grabado todo el recorrido de su existencia. El alma es eterna. Por eso puede recordar lo que sucedió en los años 400 o en el año 800 o en el año 1000. Y en esas experiencias que quedaron pendientes de sanar cuando no lo hemos hecho, pues van apareciendo en la vida actual. O sea, nosotros estamos en un proceso de sanación constante, permanente. Todos nosotros, Vanessa, Cristian, todos estamos cosas que ujú, todavía nos incomodan, nos duelen, nos afectan, personas que queremos, pero los amamos, pero cuando están cerca ya no lo queremos mucho y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Pues resulta que muy posiblemente que esa persona en una vida pasada haya hecho algo que su alma lo está reviviendo, pero su conciencia, su mente no logra descifrar qué es. Entonces, ujú. O al podríamos revés, hablar de mucho, me imagino o al que a veces hay revés, compatibilidad, pero no, en la vida claro. no funciona, no Claro, funciona. claro, todo eso. Nosotros vamos poco a poco, Vanessa, comprendiendo que somos alma. La vida cambia e inicia una nueva vida cuando sabemos quiénes somos, porque aprendemos a vivir ya reconociendo nuestra esencia. Mientras que pensemos que somos Perfecto, humanos y que la muerte acaba con todo, pues nos vamos a seguir equivocando, porque la muerte no termina con todo. La muerte simplemente es un ciclo que se cierra, una apertura a un nuevo ciclo y la vida continúa y seguiremos perfecto. experimentando muchas cosas que quedaron pendientes por sanar. Excelente. La segunda pregunta que me quedaba de tu anterior relato tenía que ver con qué herramienta práctica, simple, cotidiana, podrías darnos como esto, como una herramienta, eh, a quienes sentimos que a lo mejor no estamos viviendo la vida para que esto esté más equilibrado. Vos hablabas de esto, ¿no? De estar conectado de un modo con la vida en donde uno vive el presente y deja de querer, deja de sufrir un poco por lo que está pasando alrededor y empieza a trabajar con la aceptación. Parece que cuando uno habla de esto es demasiado abstracto, como decir, ¿cómo yo llevo a mi diario? Por ejemplo, yo hoy, acá, ¿qué es lo que podría hacer hoy, en mi cotidiano, para empezar a conectar con esa filosofía que me acerque a una integración más amorosa? Vanessa, uno no puede aceptar lo que no comprende. O Ujú. sea, la aceptación requiere de comprensión. Bien, Yo diría que lo que nosotros podemos empezar a hacer hoy es a tener la apertura suficiente y necesaria para iniciar un proceso de aprendizaje, para empezar a perfecto, cambiar las creencias que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo. Para cambiar una creencia se cambia solamente reemplazando información que la mente puede aceptar como válida. Aquí hay una cosa que es interesante. Nosotros somos niños y de niños nos van inculcando muchas creencias. La universidad, bueno, la universidad no tanto, el colegio, las relaciones familiares, la iglesia misma nos van inculcando muchas creencias. Esas creencias nos llevan a nosotros a resultados. Cada creencia tiene un resultado. Cuando las creencias son equivocadas, ese resultado es sufrimiento. Siempre es sufrimiento. Siempre. Ejemplo, nosotros decimos, es que hay cosas, calificamos las cosas como malas. Hay gente que dice, es que en la vida hay cosas malas que nos suceden. Bajo mi criterio, bajo mi mirada, no existe nada malo. Todo es perfecto. Ejemplo, aquí en mi ciudad hay un restaurante muy conocido donde tiene muchas sucursales. Es un negocio muy creciente de comida de mar que me encanta. Pero ¿cómo inició? Si uno mira la vida, ¿cómo inició ese restaurante? Inició porque un señor que se hospedaba en la casa alquilado, en una habitación rentada, no pudo pagar la renta y su mamá le dijo a la señora que le había alquilado, si usted me permite, yo le pago la habitación con pescado, porque mi esposo es pescador. Esto es una historia real, completamente real.
Y la señora le dijo, pues si no tiene cómo pagarme, mándeme el pescado. Y empezaron a mandarle pescado. Su hijo, el hijo de la señora dueña de casa, dijo, mamá, ¿y qué hacemos con eso? Dijo, no sé. Dijo, pues si quiere yo lo empiezo a vender. Colocó un carrito de comida rápida en la calle, aquí en mi ciudad de Bucaramanga, y empezó a atender y empezó a vender. Y empezó, entre comillas, la desgracia que luego fue fortuna. Y es que el municipio, la administración del municipio, le prohibió que fuera ahí y el muchacho montó un local. Al montar el local, empezó a vender más, empezó a crecer y yo le resumo la historia porque de eso no se trata solamente con esta historia real. Hoy tiene 20, 30, 40 sucursales y su desgracia empezó cuando no le pudieron pagar a su mamá el arriendo de esa habitación y le tuvieron que mandar pescado. O sea, lo que yo trato de decir es, cada experiencia que nosotros vivimos y la recibimos con amor y entendemos que algo bueno va a venir, el sufrimiento desaparece. Ejemplo, aquí alguien lo contraté para algo y no cumplió, no llegó. Y uno diría, ah, maldito, no sé cuándo, desgraciado, todo lo que usted quiera. Pero es probable que el universo me esté diciendo, no le corresponde ese, le corresponde otro. Otra persona diferente para que venga a trabajar con usted. Y tal vez el que viene me va a ayudar. Eso que estoy hablando es algo que estoy viviendo ahora. Viene a instalarme un equipo aquí y seguramente va a traer mejores cosas. Pero yo tengo que aprender a aceptar la realidad. Para poder hacerlo necesito entrenar mi mente. Para entrenar mi mente necesito aprendizaje. Con buenas intenciones no se cambia nada, Vanessa, y menos cuando ya tenemos 50 o 60 años y uno dice, sí, vamos a empezar la vida, a ver la vida de una forma muy bonita. No, no funciona así. Se requiere entrenamiento. ¿Qué puedo hacer a partir de hoy? Empezar a estudiar, empezar a investigar, empezar a procesar. Porque yo les digo algo de corazón, la vida continúa, la muerte no termina con las experiencias. Al contrario, la muerte nos va a enfrentar a nuestros propios errores, donde vamos a poder reconocer si vivimos una vida como debíamos haberlo hecho o simplemente estuvimos en una experiencia en la cual solamente gastamos aire y comida, pero pasó sin trascendencia, que también es respetable porque al fin y al cabo podremos venir aquí hasta 1000 y más veces en encarnaciones. Perfecto, te agradezco muchísimo esto. Y sabes qué me gustaría dejar un mensaje final, porque me pasa de cuando hablamos de este tema, mucha gente me ha dicho, no puedo con este tema de la muerte, sobre todo cuando tiene que ver con la muerte de un ser querido. Es Sí, algo que a todos nos impacta muchísimo porque, bueno, obviamente nos duele el corazón y no ver más a esa claro. persona en nuestro ámbito es un proceso de duelo que antes lo nombraste, pero digo, ¿cómo, qué mensaje podrías o te gustaría dejarnos a todos para acompañar un momento de pérdida, que no importa el tiempo que haya, porque cada uno tiene sus propios tiempos, ¿verdad? Pero esto de no hacer tanto el foco en el sufrimiento, sino en el proceso que sea más amigable para acompañarnos a nosotros mismos. Me surge esta pregunta, vos la armarás como te guste. Pues Vanessa, es una linda pregunta, muy bien intencionada, porque el momento más difícil que todos vamos a enfrentar es la despedida de seres amados. Porque Ujú. aparece el sentimiento de culpa, el dolor, yo pude haber hecho más, yo le hubiera regalado, pero no se lo regalé. O sea, todos son sentimientos de pérdida que nos llevan a confrontarnos a nosotros mismos. El desapego es algo que nosotros tenemos que empezar a practicar de manera constante. eh, Ahora que estamos vivos y empezamos a ver al otro no como un hijo, como un hermano, como un tío, como un sobrino, sino como un alma en proceso de evolución, vamos a hacer una separación que es importante. No separación desde el amor, sino separación desde el respeto. Entonces, cuando yo veo a Vanessa, veo a una mujer que está en su proceso de evolución, en su proceso de crecimiento, y Vanessa pues puede cometer todos los errores al igual que yo, pero no lo ve uno con dolor y sufrimiento. Cuando alguien parte, cuando alguien se va, simplemente es el momento de cambio de dimensión. Eh, un duelo, ¿cómo se vive? Nosotros lo vivimos constantemente aquí en nuestra comunidad, Vanessa, porque nos reúne precisamente el dolor, que luego el dolor se convierte en amor, que es una cosa muy curiosa. El vacío que quedan de las personas cuando las personas han partido, muchas personas logran transformarlo en amor. Porque viene un despertar, porque viene un regalo lindo. Y cuando yo digo lindo, inmediatamente alguien que me está escuchando va a decir, pero qué lindo puede ser que mi hijo haya fallecido. Jamás voy a decir eso. Lo que siempre sucede es que cuando empezamos esa búsqueda de querer conectarnos con ellos, de poder hablar con ellos, de poder saber cómo se encuentran, empezamos a despertar
espiritualmente y empezamos a reconocer que ellos siguen estando ahí. Por eso muchas mamás dicen es que mi hijo me vino a visitar, yo sentí en la noche cuando me abrazó, yo sentí otros que tienen otra energía más grande, dicen es que me movieron la cobija, me encendieron el televisor. Son miles de testimonios que permiten que la persona vaya evolucionando. El que se queda aquí es el que sufre, no el que se va. Empecemos por eso. Uno no llora por el que muere, uno llora por uno. Todos Sí, sabemos que el totalmente. que partió está mejor que nosotros, pero lloramos es por nosotros. Y en ese llanto y en ese sufrimiento que estamos viviendo también viene una apertura, que es el regalo del que yo hablaba, que es el regalo muy lindo, que nos empieza a hacer entender y a evolucionar que nosotros somos alma, que ellos están bien, que nosotros estamos bien, que todo siempre estará bien, a pesar de que las circunstancias que nos muestra la vida tal vez sean todo lo contrario. Vivir el duelo significa empezar a investigar, a estudiar, a buscar. Yo los invito a que busquen en Google, en cualquier buscador, encuentros cercanos a la muerte, para que empiecen a indagar y a conocer y se van a dar cuenta que la muerte no es real, que no nos preparamos para la muerte porque es un tabú, que la gente no quiere hablar de la muerte porque pensamos que la vamos a traer sin darnos cuenta que duerme y convive con nosotros todo el tiempo desde el momento del nacimiento. Siempre estamos, en cualquier momento nos vamos a ir y no es ningún problema. Para mí la muerte no es ningún problema. Nada. Lo que sí es un llamado es aprender a vivir diferente, que eso sí depende de mí, lo demás no me corresponde. Excelente. Te agradezco mucho por esta respuesta y me gustaría que nos cuentes dónde te puedo encontrar en redes sociales, YouTube, todo lo que vos quieras informar para quien te escuchó y le interesa saber más de esto. Una vía puede ser las redes de Cristian Argüello Gómez, así que te invito a que des toda la Gracias, Vanessa. información. Sí, mi nombre es Cristian Argüello Gómez. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Ahí nos pueden encontrar en TikTok también, Cristian Argüello Gómez. Ahí lo que hacemos simplemente es tratar de mostrar la información y la evidencia para que la persona que está buscando respuestas las pueda encontrar. Cero dogmas, cero adoctrinamientos, cero religiones, cero manipulación de ningún tipo, no. Es una información que es verificable, que la persona puede entrar, mirarla. Lo que sé, y que se lo puedo decir con mucho cariño y al mismo tiempo con mucho agradecimiento con Dios y con la vida, es que ha sido el proceso de sanación de miles, miles, no sé, 10.000, 50.000, 100.000 personas que han llegado al canal y han encontrado respuestas a ese sufrimiento. Y por esas razones que nosotros hacemos lo que hacemos y que yo hago lo que hago. Porque la idea es mostrar una verdad que choca con las creencias que tenemos, porque la creencia religiosa también manipulada nos han dicho que la muerte, el infierno y no sé cuántas cosas, eso no existe, eso no es cierto. Pero cuando empezamos a encontrar una nueva información, vivimos distinto y esa es mi invitación a todos. Vivir diferente es posible, vivir en paz y en armonía es posible, se requiere trabajo, se requiere compromiso, pero al momento de la muerte, si hemos vivido bien, la muerte será una gran bendición para cualquier persona. Excelente. Cristian, para cerrar, te pregunto, ¿hay alguna pregunta que no te hice y que te gustaría que te haga? No, Vanessa, está muy bien. Muchas, muchas gracias. Todo lo que van haciendo, lo que va fluyendo me parece perfecto. Yo aprendí a fluir con la vida. Yo hago entrevistas todos los días. Nunca voy fluyendo con la persona, lo que va apareciendo, porque esa confianza de la conexión y que igual que usted ha tenido hoy, van llegando las preguntas que tienen que llegar y van fluyendo la información que la persona que tenía que escuchar ahora pues la puede escuchar. Muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Y la verdad, o sea, lo único que tengo para decirte es gracias, porque me siento honrada de tu presencia. Creo que este es uno de los temas pilares en nuestra vida, que si empezamos a conectar con estas ideas, eh, me da la sensación de que la vida se hace mucho más amorosa Así es. eh, y palpable. Más disfrutable, menos sufrimiento. Esa es la tarea. Vivir más, sufrir menos. Muchísimas gracias